Doctor, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy escuchado a nivel mundial, que son los GLP-1. ¿Cómo puedo saber yo si soy candidata para tener GLP-1? Bueno, definitivamente lo ideal es que vayas con el médico y no únicamente que te vieras al espejo con un problema de sobrepeso o de obesidad, que en apariencia eso te pudiese llevar al uso de este tipo de medicamentos. No, lo ideal es ir con el médico, que se hagan estudios, análisis de laboratorio, encontrar cuál es la causa que te hace subir de peso. Por ejemplo, a lo largo de los años he tenido muchísimos pacientes que pesan más de 100 kilos y que bajan de peso sin ningún problema y cantidades impresionantes cada mes y únicamente cambiando su alimentación, abriendo receptores de insulina, porque el problema de fondo del sobrepeso o obesidad siempre se trata de la resistencia a la insulina, o sea, de la imposibilidad de que la glucosa entre a las células musculares y que esa glucosa que se almacena en sangre, el metabolismo busque bajar su nivel porque pues, no quiere tener ese nivel alto de glucosa y lo que hace es transformarla en triglicéridos y ya posteriormente también en colesterol. Pero todo eso que es grasa va a ir a almacenarse y es lo que va a ocasionar primero un sobrepeso y luego una obesidad. Entonces el GLP-1, aunque ayuda efectivamente a bajar de peso, de fondo no termina resolviendo el problema de la resistencia a la insulina. Hay que dar un tratamiento específico para resistencia a la insulina. Debe de llevarse una alimentación correcta y tal vez la persona no necesite usar el GLP-1, sino simplemente resolver su problema de resistencia a la insulina y posteriormente una alimentación que le ayude a mantenerse y con eso sea suficiente. Una vez que empiezo el tratamiento, ¿qué resultados puedo esperar entre 3, 6 y 12 meses siendo realistas? Todo va a depender del grado de apego que tenga el paciente respecto a su alimentación, a sus hábitos. Todo va a depender si estamos luchando únicamente con el GLP-1 o ya también se dio un tratamiento para abrir receptores de insulina. Normalmente, si la persona no está llevando un control, sino que simplemente se aplica este tipo de medicamentos, va a encontrar una respuesta en pérdida de peso, pero también va a encontrar que no todo lo que está perdiendo es grasa. Un porcentaje muy alto va a ser de masa muscular también. Y entonces el efecto pues no va a ser el esperado en términos de control de glucosa o control de peso, porque, ok, logra el objetivo, pero ya no se siente bien, se siente decaída, etcétera. ¿Y estos medicamentos únicamente ayudan con la pérdida de peso? No, como ya lo mencioné hace un instante, ayudan definitivamente para controlar los niveles elevados de glucosa. El problema es que no siempre logran controlar la resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia. Hay que enfocarse también en esa parte del problema del paciente. ¿Qué protocolo de atención y seguimiento es el que sigue usted con sus pacientes de GLP-1? Mi paciente con GLP-1 no empieza usando GLP-1, empieza primero resolviéndose el problema de la resistencia a la insulina, de su prediabetes, de su diabetes. Necesito cambiar hábitos, necesito ver cuál es la suplementación que necesita, porque una persona que tiene resistencia a la insulina ya tiene años sin alimentar correctamente a la masa muscular. Sus células están en franca malnutrición, necesita seguramente magnesio, necesita L-glutamina, necesita una serie de vitaminas, de minerales y también de suplementos que le ayuden a estar en una mejor condición de salud. También necesita estar durmiendo bien. Es importantísimo que ya esté caminando una hora. Así que yo me tardo un poco en meter a un paciente GLP-1 y lo voy a hacer siempre y cuando el paciente realmente tenga un gran sobrepeso que va a tardar muchísimo en poder bajar a pesar de estar haciendo todo bien. Así que yo lo utilizo más como un acelerador del proceso, más que el detonante exclusivo de una buena respuesta tanto para su diabetes, prediabetes, resistencia a la insulina o para su sobrepeso u obesidad. En su experiencia,
¿Cuáles han sido los efectos secundarios más comunes que ha observado? Digestivos son los más comunes que hay, desde diarrea, estreñimiento, náuseas. Hay otros, pero son menos comunes y tiene que ver con dolores, mialgias, artralgias, o sea, dolores musculares, dolores articulares, pero la verdad que son sumamente raros. También hay una sensación de ardor en la piel que algunos muy pocos llegan a presentar, así que casi todos van a ser una situación de problema digestivo, básicamente. Y de estos, ¿hay algún síntoma que sí sea señal de alerta? Pues yo diría que como síntoma, rara vez lo he tenido que retirar el GLP-1, muy raro, la verdad, es extraordinario, por aquello de que algún signo o síntoma sea demasiado molesto para el paciente o sea peligroso. Em, Sin embargo, hay que tomar en cuenta algo, ¿no? Después de, aunque en México, por ejemplo, lo tenemos desde abril del año pasado, el uso de los GLP-1, me refiero, es cuando ya viene mezclado con GIP, y que es la mezcla que yo más utilizo, allí lo que he notado es que los pacientes que recibo de Estados Unidos y que ya lo venían utilizando, o de México, que ya venían utilizando únicamente GLP-1, es la pérdida de masa muscular. Yo creo importantísimo medir el porcentaje de grasa y de músculo del paciente. Su grasa visceral es importantísimo medirla porque muchísimas veces con el uso de este tipo de medicamento, encontramos que hay una pérdida acelerada de la masa muscular y eso se debe principalmente a que no se está tratando también la resistencia a la insulina, es decir, lo que permite que la glucosa realmente entre a la masa muscular. De manera que hay que cuidar mucho la masa muscular que tiene que ver con fuerza, con energía del paciente, con ganas de hacer cosas. Yo siempre recibo, sobre todo de Estados Unidos, pacientes que ya tienen tiempo utilizando este tipo de medicamentos y la verdad que vienen generalmente habiendo perdido muchísimo peso, pero también vienen con una cara de tristeza, así como que decaídos, sin fuerza. Dijeron, o sea, dijeran ellos, bueno, pero es que yo quería bajar, yo quería regular mi glucosa y lo logré, pero yo no quería esto, o sea, no tengo ganas de nada. Claro, tiene una pérdida muscular muy potente y la verdad que se corrige rápido, no necesariamente o únicamente tomando proteínas o consumiendo una mayor cantidad de proteínas, sino corrigiendo la resistencia a la insulina que por algún motivo se piensa que también se corrige únicamente con el GLP-1, ¿no? Hay que trabajar esa resistencia, hay que enseñarle a comer al paciente, hay que suplementarlo y de esa manera la persona que está usando GLP-1 y que se siente decaída, aunque parece que ya está logrando sus objetivos, pero cada día tiene menos ganas de disfrutar esa vida que pensaba que iba a ser tan buena, pues porque se siente sin fuerzas, en cuestión de unas 2 o 3 semanas le hace un cambio tremendo cuando ya afrontamos el problema que sería su resistencia a la insulina. Hablando de esta pérdida de masa muscular, ¿qué es exactamente lo que lo provoca? Eh, lo que pasa es que no entra glucosa al músculo y pretendemos que con el GLP-1 sí se logre. O sea, como está perdiendo peso, está perdiendo grasa la persona, pensamos que el metabolismo únicamente va a agarrar grasa y eso no es así. Va a agarrar de todo, o sea, masa muscular se la va a llevar también. Y el problema es que una persona que tiene sobrepeso o obesidad generalmente tiene esto de grasa y esto de músculo. Entonces, imagínense, ok, estoy tumbando mucha grasa, pero me estoy acabando el poco músculo que tengo, de manera que es importantísimo trabajar en asegurarnos que ese músculo sí está recibiendo lo que necesita y darle proteína únicamente no resuelve el problema porque la proteína no va a abrir el receptor de insulina. Necesitamos trabajar con medicamentos, ya sea metformina, metformina de liberación prolongada, a veces pioglitazona, suplementos como berberina, L-glutamina, magnesio, cromo, todo eso nos va a ayudar, ni se diga vitamina B12, vitamina D3 con K2,
Todos esos son elementos fundamentales para asegurarnos que ese músculo realmente está bien cuidado. Y si tuviera que elegir algo, yo diría L-glutamina. Entiendo que se da hoy en día mucha creatina, no es algo que yo use demasiado, es muy buena, pero no en estos casos específicos donde ya tengo diagnosticado a mi paciente con resistencia a la insulina, está perdiendo masa muscular. Sería algo que yo le daría más adelante, cuando ya realmente esté haciendo ejercicio. Y esa es otra. Hacer ejercicio entendemos que mejora los receptores de insulina. Sin embargo, ¿cómo vas a mandar a hacer ejercicio a una persona que no has resuelto su resistencia a la insulina? Primero hay que hacer sensibles a esos receptores, que la insulina llegue, pueda meter glucosa, que camine mientras tanto. Y ya después de un tiempo, en mi caso unos 2 meses aproximadamente, ya lo voy a mandar a hacer pesas. De esa forma estoy garantizando que toda esa glucosa sí está entrando al músculo. Bueno, ¿y cómo se da cuenta la persona? Si no usara GLP-1 se daría cuenta, como se dan cuenta mis pacientes, que ya no tienen ese deseo por el dulce, el hambre constante, o sea, lo que le provoca el GLP-1 lo provoca abrir el receptor de insulina. Sin embargo, aceleras el proceso o se potencia aún más si das el GLP-1. ¿El uso del GLP-1 pudiera llegar a sustituir la correcta alimentación y el ejercicio? Obvio, no, el GLP-1 es una herramienta y la base de la vida es la alimentación. La base de la vida debería de ser asegurarnos que la glucosa entre al músculo, porque eso está garantizando que realmente voy a aprovechar la proteína, realmente voy a aprovechar aminoácidos, voy a aprovechar vitaminas, minerales. Tengo que hacer que la glucosa entre a la célula muscular. Entonces, el GLP-1 es una herramienta, pero igual es una herramienta el ayuno intermitente, igual una dieta paleo, una dieta keto, una dieta vegetariana. Todo depende del paciente, en qué momento se encuentra, qué necesita, qué es lo que se le facilita al paciente. Eso es exactamente una herramienta que uso para mejorar la calidad de vida y de salud de mi paciente. Entonces, no podemos casarnos con un medicamento y decir, esta es la base. Es complicado porque entonces le estamos dando un peso que realmente no debería de tener. Si la persona se inyecta GLP-1, baja de peso y no hace ninguna otra cosa, nunca va a salir del GLP-1, o sea, va a tener que quedarse ahí eternamente. Pero si hizo los cambios correctos, lo usó como una herramienta, como lo que es, una herramienta que facilita un cambio de vida. La persona en el proceso de pérdida de peso que está buscando, de control de su glucosa, al mismo tiempo tiene que estar haciendo cambios importantes. Si no está haciendo cambios importantes, se está quedando atrapada allí. Y bueno, es preferible obviamente que se quede atrapada ahí a que no haga nada, pero si lo haces, estás prácticamente garantizando que te vas a poder independizar de esa herramienta que utilizaste. Entonces, una vez que empiezo a utilizar GLP-1, no es necesario tomarlo de por vida. Y si lo llego a dejar de usar, ¿qué consecuencias o efectos secundarios pudieran haber? Es que, como acabo de decir, el utilizar el GLP-1 puede ser algo que tengas que usar el resto de tu vida si no estás entendiendo que es una herramienta que te ayuda para perder la grasa que de otra manera sería muy complejo bajar, con los mejores hábitos, con el mejor tratamiento, medicamentos, suplementos, concentrados de alimentos, etcétera. Pero si tienes demasiados kilos que bajar, eso puede no ser suficiente. Entonces, bienvenidos los GLP-1 para que hagan esta chamba, este trabajo tan importante de acelerar. Nada peor para una persona que hacer las cosas bien y que no vea resultados. Eso es desmoralizante, eso lo tumba. Entonces, para mí es maravilloso que haya llegado este tipo de medicamentos porque me ayudan a acelerar el proceso de ese tipo de pacientes, que lo que me queda es decirle, ok, tienes que seguir así y baja. Claro que bajan, siempre bajan, pero poquito. No todos bajan rápido, ¿no? Nos encanta contar las historias de éxito donde todos bajan rápido. No todos bajan rápido. Y luego el que baja rápido puede estacionarse y de repente se traba y ya no puede seguir bajando. Entonces el GLP-1 es una herramienta maravillosa para eso. Ahora, estoy hablando de alguien que usa GLP-1 como herramienta, pero si tú lo estás consumiendo, o sea,
quiero decir, inyectándotelo o tomándolo, ¿no? Eh, y no haces otra cosa, pues vas a estar atrapada ahí seguramente el resto de tu vida, porque te va a ayudar más utilizarlo que no utilizarlo, definitivamente. Pero no estás entendiendo que esa no es específicamente la razón como tal del consumo de este tipo de medicamentos. Es una herramienta para acelerar tu proceso hacia recuperar tu salud, mientras tu cerebro va cambiando tu estilo de vida. Si no lo haces así, pues vas a tener que estar allí. Y sí, yo prefiero que esté allí utilizando ese medicamento el resto de su vida, porque no entiende que tiene que hacer cambios, no los quiere hacer o lo que sea, pero es preferible porque sí está demostrado, son muchísimos los estudios, que las personas que lo están utilizando tienen una mejor calidad de vida, más tiempo de vida, así que pues ojalá que sí se entendiera, son herramientas. Es una herramienta que se utiliza para lograr un fin. Y una vez que se alcanza ese fin, se puede ir destetando al paciente poco a poco, bajando la dosis o postergando el tiempo para volver a aplicarlo. Hay muchas maneras que se han visto para poder manejar esto con diferentes pacientes, pero no es algo que deberíamos de pensar que tendría que ser para toda la vida. Si no puedo atenderme con usted, ¿qué factores debo evaluar para elegir a un médico que no solo recete la pluma? Es que lo acabas de decir, si te están recetando únicamente la pluma, no están resolviendo la causa del problema. Si fuiste por una diabetes tipo 2, por una prediabetes, por una resistencia a la insulina, el problema es que tu glucosa no entra a tus células. Punto. Hay que resolver eso. Resolver eso es independiente de darte algo que acelere el proceso. Si se te da, por ejemplo, un ayuno intermitente, te va a ayudar, es una herramienta, pero no es algo que tendrías que hacer necesariamente toda tu vida. Si te da una dieta paleo, una dieta keto, una dieta vegetariana, debe de tener un principio y un fin, porque son herramientas. Si te dan un medicamento, igualmente, ya sea GLP-1 o cualquier otro, debe de tener un fin, una meta. O sea, ¿cuál es? No es tomar el medicamento para la presión eternamente o para la diabetes eternamente, a menos que sea una diabetes tipo 1, donde pues ni modo, tienes que utilizar insulina porque tu organismo no la está produciendo. Pero fuera de eso, de esas hay pocas excepciones en las cuales definitivamente el medicamento sí tiene razón de ser, de utilizarse eh, para poder tener a esa persona con vida, con buena salud. Pero el GLP-1 no debería de ser una de esas eh, únicas recetas. Tiene que venir con todo un soporte que ayude ese soporte a que en un futuro ya no sea necesario utilizar el GLP-1.